Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Oscar Valenzuela y me gustaría preguntar ¿cómo evalúa la empresa el impacto sobre la seguridad de las personas? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica que está establecida en un reglamento que dice relación a por ejemplo, las descargas atmosféricas de energía eléctrica, a la conexión de las partes que podrían potencialmente encontrarse energizadas. ¿Cuál es la solución que entrega el proyecto para ese tipo de situaciones? Bueno, principalmente vamos a hablarlo durante las fases distintas del proyecto. Durante la fase de construcción del proyecto hay restricciones de acceso en los puntos donde se están haciendo las obras, tanto del parque eólico, del camino de acceso y también de la línea de transmisión. Ese se podría decir el primer punto de restricción de seguridad para efectos, ¿cierto?, de la construcción del proyecto sobre esta infraestructura. Posteriormente, durante la fase de operación, también el diseño del proyecto considera el monitoreo constante, el personal operatorio del proyecto, tanto en el parque eólico como también en la línea. Perdón. En la etapa de desarrollo, el monitoreo constante está basado en qué? Hay metodologías que yo me gustaría. Correcto. ¿Cuáles son esas metodologías? Nosotros igual, entendiendo igual su consulta, cuando se hace el diseño de ingeniería de la línea de transmisión, que yo creo que para allá va su consulta, todo este diseño... A ver, yo voy a ser más preciso aún. ¿Sí? Mi pregunta va relacionada a los sistemas de protección a tierra de tu proyecto. Pero, ¿de qué parte del proyecto en particular? De todo el proyecto. No hay una parte en particular en donde deba estar presente la seguridad de las personas frente a riesgos de descarga eléctrica. Pero, entonces, no, si tú quieres yo te lo explico. A ver, estamos hablando de equipamiento, estamos hablando de aerogeneradores y de infraestructura eléctrica que podría eventualmente estar sometido a niveles de tensiones peligrosos. Frente a esa situación es que el estándar que fija el reglamento en Chile establece una serie de estudios y análisis. Dentro de esos estudios aparece lo que se reconoce técnicamente como estudio de mallas. ¿Qué es lo que es el estudio de mallas? El estudio de mallas es un estudio que permite reconocer las características geoeléctricas del terreno. Al menos en los proyectos que yo he evaluado que han sido presentados al Servicio de Evaluación Ambiental, ninguno incluye esa información técnica necesaria que tiene que ver con el impacto significativo frente al riesgo eléctrico no solo para las personas. Entendamos que si pasa un perro por el lado del aerogenerador y levanta su patita, también podría eventualmente verse expuesto a un contacto de una tensión peligrosa. Por lo tanto, frente a esa condición de riesgo, y de acuerdo a lo que puso don Luis, yo creo que ustedes me deben 44 estudios o sondeos geoeléctricos verticales para conocer las propiedades físicas del terreno en donde ustedes han trazado la ubicación de estos aerogeneradores. 45, perdón. 46 por la planta. Y estoy dejando fuera la línea de transmisión. Frente a esa situación, y todos los proyectos de Luis, no solo él, yo creo que es necesario hablar de eso, porque muchas veces se desconoce. Yo voy a poner un ejemplo puntual. Tengo 3 torres aerogeneradoras desplazadas a una distancia de 5 kilómetros cada una. Pero resulta que las propiedades físicas del terreno en donde se emplaza una torre y las características geoeléctricas desde el punto de vista de la receptividad del terreno es distinta a esta con la que está a 10 kilómetros más. Esta podría estar emplazada sobre tierra, esta podría estar emplazada sobre arena, esta podría ser emplazada sobre gravilla, por decir algo, piedras. Entonces, todas las condiciones de riesgo que presenta la descarga frente a una condición de contacto peligroso es que yo debo conocer cómo voy a evacuar aquí, cómo voy a evacuar aquí y cómo voy a evacuar aquí. Yo creo
que se va a hacer parte de una observación al menos de este proyecto. No, por lo general, yo no tiendo a dar soluciones, lo mío es desarrollo energético, entonces, como parte de las observaciones, por lo general, ¿se escucha, no? Yo creo que esas respuestas se van a dar en el sentido del proceso, de entender bien el proceso de evaluación. Dentro del proceso de evaluación, nosotros ingresamos con un proyecto de ingeniería básica, que básicamente es asegurar que donde nosotros estamos indicando que se va a construir un regenerador, efectivamente se puede construir en esa posición. Por eso nosotros hacemos sondajes de mecánica de suelo que básicamente no responden a la capacidad del suelo para resistir la instalación de estas fundaciones. Sin embargo, entiendo que la resistividad desde el punto de vista de mecánica de suelo para una fundación no responde a la pregunta que estás indicando, que es la resistividad del suelo. correcto. Esa mecánica de suelo se hace en una ingeniería de detalle, que se hace en la etapa cuando estemos más cerca de la RCA, 2 años después. Pero todas las mallas necesarias para dar seguridad a lo que está indicando sí se van a incluir. Perfecto. Y también la subestación, que también es otro punto de peligro. Perfecto, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, yo no estoy haciendo una pregunta en virtud de un estudio de carga zonal, no estoy hablando de mecánica de suelo, estoy hablando de resistividad de terreno, la conducta que tiene el terreno para poder evacuar energía eléctrica en una condición de riesgo. Sí. Entonces, si tú me dices que ese estudio no ha sido formalizado, yo creo que hay que partir. Porque ustedes hicieron referencias o alcances a impactos significativos y en ninguno vi yo la seguridad de las personas. Entonces, eso es lo preocupante. Y no solamente de este proyecto, don Luis, por lo general, de todos. Sí, pero eso igual responde a normativa eléctrica, por lo tanto, si existe la normativa eléctrica que lo exija, se tiene que hacer y es parte de la evaluación y la ingeniería de detalle posterior que se debe realizar al momento de construir. El reglamento de producción, transporte y distribución de energía eléctrica lo establece en el pliego técnico número 6. Por ese mismo motivo, nosotros estamos en la obligación de incluir ese estudio en la etapa que corresponde, que es la etapa sectorial. Perdón, lo que decía que el reglamento de producción, transporte y distribución de energía eléctrica en Chile lo establece en el pliego 6 y es necesario hacerlo al momento de ingresar al sistema de evaluación ambiental. ¿Y sabes por qué? Porque posteriormente la verdad es que se puede hacer, pero después ya es tarde. ¿Sabes por qué? Porque empiezan a ingresar adendas. Entonces, si la resistividad geoeléctrica de la proporción de terreno en cuestión no solventa las necesidades para ese tipo de descarga, es que el proyecto en general va a decir, entonces, ¿saben qué? Aquí no sirve, instalemos el aerogenerador 2 kilómetros más allá, donde va a haber otra familia afectada, o 3 kilómetros más acá, donde va a haber otra familia afectada. Ese estudio tiene que estar como parte de la información documental técnica ingresado en una primera instancia, para poder evaluar riesgo.